estamos nuevamente reunidos para poder ver si nos ponemos de acuerdo en poder ser una expresión de Cristo en la tierra. Y yo digo nos ponemos de acuerdo porque debería ser eso la palabra, ser y hacer, ¿no? Centrarnos en el uno, ponernos a trabajar en el único negocio que tiene Dios en la tierra, que es gente salva. Y ese negocio tiene otra vertiente, que es que los salvos puedan madurar, conocer un poco más cada día a Dios, estar siendo cada día uno más con Él. No está involucrado en ningún otro negocio. Dios no tiene negocios personales, no tiene propósitos personales. Siempre hay un propósito que es el eterno, que es uno solo. Y ahí estamos todos incluidos. Hoy veía una dicotomía que se había presentado, porque una banda muy conocida fue a un lugar a cantar, ¿no? ¿A qué va a ir una banda? A robar, pues es una banda, pero no, estas fueron a cantar. No era una banda de cantantes. Y fueron a un lugar que es un reality. Y en ese reality había gente, gente que no conoce al Señor. ¿Para qué al muchacho que preside la banda se le ocurrió decir todos somos hijos de Dios? ¿Para qué se le ocurrió decir eso? Todo el mundo todo el mundo no. Los evangélicos que creen que tienen el poder de hacer, de que lo que ellos dicen es de juzgar y hacer todo tan literal y tan legal, que así nos va, que así nos ha ido a lo largo de la historia, tratando de presentar un evangelio que solo le cae a los evangélicos, ¿sí? Y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Yo no quiero criticar a nadie, pero no nos tiene que pasar. De tener un evangelio para los evangélicos y después tenemos un evangelio afuera. Un evangelio adentro de la congregación y un evangelio afuera. Y a mí me encantó siempre cuando Pablo aprovechaba cada oportunidad, del apóstol Pablo aprovechaba cada oportunidad para predicar, y en una de sus oportunidades que aprovechó para predicar, dijo: ustedes tienen uno que es un Dios no conocido. Bueno, de este les vengo a hablar. Él aprovechaba todas las oportunidades. Por eso dice: a los griegos me hice griego para ganar a los griegos, a los judíos me hice judío para ganar a los judíos. Y cuando este muchacho dijo somos todos hijos de Dios, le saltaron a la yugular. Solo las víboras van a la yugular, pero bueno, eso es para otra conversación. Y en un punto el muchacho no dijo algo que no sea verdad. La realidad es que para Dios todos somos hijos. ¿Cuál es el asunto? Que los que creen viven en la realidad de Dios, y el que no cree se pierde de ser lo que Dios dice que es. O sea, va a ser alguien que en la eternidad no disfrute de Dios porque decidió no subirse a lo que Dios planteó. Dios tiene un hijo que es Cristo, y dentro de Cristo están todos sus hijos. Y cuando Él permite que el Señor vaya a la cruz, resucita, y todos los que creen en Él se suben a lo que ya es, todos somos hijos. Ahora, después podemos tener las discusiones teológicas. Bueno, pero los que no están en Cristo son criaturas. Bueno, sí, pero desde la perspectiva de Dios, Él llamó a todos. Cuando Dios da una verdad, cuando Dios predica el Evangelio, porque recuerden que el que predica el Evangelio es Dios, los hombres somos simplemente canales, la Biblia es otro canal, las predicaciones en los diferentes medios son otro canal, pero la realidad es que el Evangelio lo predica Dios o no lo predica nadie. Vos siempre tenés que asegurarte de que el que está predicando el Evangelio es Dios, y que el que te está haciendo escuchar el Evangelio es Dios. Las dos cosas tenemos que asegurarnos, que predica Dios y que escuchamos mediante Dios, mediante sus oídos. Entonces, en el Evangelio que predica Dios, no hay tal cosa como yo le predico a los que están en Mar del Plata en abundante gracia a las 7:30 de la tarde, los días miércoles y los días sábados. Porque a veces hasta creemos que Dios se maneja así.
Yo soy un Dios que le predico a los que van a la congregación. No, Dios, cuando Dios predica universal. ¿Sí? La palabra de Dios es universal. Él da una palabra y es para el mundo. Cada palabra de Dios es para el mundo. Ahora, que el mundo no la escuche es un problema del mundo, pero que Dios da una palabra es para el mundo. Y nosotros tenemos que comprender eso. Que no lo comprenda quien no cree hoy, bueno, lo entendemos, pero que no lo comprendamos nosotros esto. Entonces, cuando Dios da una palabra, es universal, número uno. Pero número dos, no es una palabra para que vos de acá te vayas y digas, oh, qué linda palabra, che, ¿eh? La verdad que... O te vayas y digas, la verdad que hoy el pastor no estuvo inspirado. ¿Qué le pasaría? Para mí que estaba con algún problemita en la casa. La pastora estaba seria, la pastora estaba seria. Para mí que se pelearon, me iban discutiendo. Una vez me pasó, que te acordás que éramos pastores de jóvenes, se me dio por sacarme el anillo. Yo cuando como mandarina, me saco el anillo. Mandarina y naranja me saco el anillo, porque después es más fácil lavarse las manos, ¿sí? O sea, claro, te pasás el jabón entre los dedos, no sé, ¿qué es un toque? O no sé qué. Pero para mí es más fácil, dice, es un toque, dice acá Gabriela. Yo me saco el anillo, lo pongo un costadito y me lo olvidé. Me lo olvidé. Fuimos a la congregación, predicamos. ¿Vieron que el copastor no tenía el anillo? No tenía el anillo. Ya estábamos divorciados, pero habíamos ido juntos para... Amados, la gente es así, se guía por lo que ve. La gente, nosotros no, nosotros somos una nueva especie. Pero la gente es así, es rara. Entonces, una de las cosas que tenemos que lograr es entender que el Evangelio es para nosotros, dentro de este ámbito, es universal, la palabra es universal, lo que Dios dice no es para que lo aprovechemos solo nosotros, es para que lo aproveche cualquiera, entonces es de exportación. No te quedes con lo que Dios dijo, trata de exportarlo, y si no lo entendés, trata de preguntarle a alguien que más o menos lo entendió mejor para que lo puedas exportar, porque la palabra de Dios es tira la bomba y que explote y se disperse, ¿sí? De eso se trata. Una verdad universal. Dios le habla a la iglesia, pero Dios le habla al mundo a través de la iglesia. Días pasados, yo no sé, pasó desapercibido cuando oró mi hija acá en la plataforma. Ella dijo que podamos ver que somos tu instrumento de comunicación, dijo ella. Claro, lo que pasa es que yo tengo una reunión con los jóvenes durante el sábado, y yo les había explicado que nosotros, la iglesia, amado, es como Carlitos Bianchi, tiene el celular de Dios. La iglesia es la expresión de Dios para comunicarse en la tierra, es la comunicación que tiene. Entonces, cuando Dios habla su verdad universal, la habla, pero el que tiene que procesarla es la iglesia, porque se supone que el Espíritu de Dios está en la iglesia. Y la iglesia es la que distribuye la palabra de Dios en la tierra. Por eso trata de no quedarte con que la palabra, oh, qué lindo que estuvo, y se te va el matrimonio, charla, y después hablan de las papas fritas que van a comer a la noche y se olvidaron de la palabra. No, amados, tiene que haber algo que eso que impacte, porque si Dios tiene un negocio y nosotros estamos en su negocio, ¿saben qué va a pasar? Y Dios nos vamos a facturar en el negocio de Dios. Hay personas, no, pero aparte de la palabra, Dios, vos me tenés que dar otra palabra. No, Dios te da una palabra para que vos la hagas producir, y ese fruto que se da de Cristo hace producir en nosotros. Y ese fruto que se da de Cristo es el que a nosotros nos da de comer. Por eso Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Que su palabra sea predicada, que su palabra sea exportada, que los hijos en el Hijo den de comer al Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Esa no es. ¿Por qué dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre? Y Jesús no era, esto para que digan, miren, que ni los perros vienen abundantes. 2 perros entraron, chau. Acaban de... Vinieron a escuchar la palabra, la agarran y ahora se la llevan. Cuando los que están en la casa no entienden nada de lo que estoy diciendo. Cuando Jesús dijo, mi palabra, mi comida es la voluntad del Padre, ¿saben lo que estaba diciendo? Yo se lo voy a traducir. Mi viejo me da de comer porque yo hago lo que Él me mandó a hacer. Y ahí podemos reunirnos con Pablo, que Pablo dijo, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Claro, amados, cuando vos y yo hacemos lo que hay que hacer y procuramos que la iglesia avance, vas a comer.
Por eso no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El justo es Cristo, está en nosotros, está en la iglesia. Por eso cuando hay una palabra, comela. Esa palabra tiene que ser asimilada, pero luego tiene que ser exportada. Aunque sea un fragmento, una parte, lo que sea, pero tiene que ser exportada. La palabra que predicamos. Vos decís, ¿pero qué? ¿La del miércoles pasado o la de hoy? No, amado, la palabra. La palabra, ¿sí? Vos cuando comés una milanesa no contás los pedacitos de pan rallado. O sea, te comés la milanesa, a ver, comí 3.252.000 pedacitos de pan rallado. No contaba, pedacito 1, pedacito 2, y le pone nombre a cada uno. Es todo la comida, ¿sí? Vieron que cuando nos ponemos acá a nivel decimos, qué cosas que suelo pensar a veces y cuando es más fácil, ¿o no? De eso se trata. No de hacer del evangelio algo humano, pero sí de bajarlo al entendimiento del hombre. Tenemos que lograr entenderlo para poder exportarlo. Ahora vos me podés decir, pero yo es la primera vez que escucho, vos ya entraste en el negocio de Dios y esto es como la mafia, salir con los pies para adelante, la única manera. Una vez que entraste, amado, esto es como la mafia. ¿Cómo se sale? Muerto, no hay otra manera. ¿Cómo vivo el evangelio? Muerto y resucitado. ¿Sí? Por eso, tratemos de hoy procesar la palabra de manera que la podamos dar a conocer. La orden de Dios a Adán y a Eva, ¿cuál fue? Coman de todo árbol. ¿O no? Menos de la sabiduría, del bien y del mal. De la ciencia, del bien y del mal. En un punto el Señor, cuando le dice coman de todo árbol, les estaba diciendo que como Cristo era el centro de todo, ¿sí? Cristo era el centro del Edén. Todos los árboles dependían de Cristo. Por eso podían comer de todo árbol, menos del otro árbol que tenía su propia forma de expresión. Entonces, cuando todos los árboles dependen de Cristo, todo el mundo puede comer de esos árboles. Por eso el Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. No puede salir fruto bueno de árbol malo. ¿O no lo dijo el Señor? Mirá al que tenés al lado y decirle, ¿sabías que sos un árbol? Amado, aunque no te guste, tenés cara de quebracho. ¿Cómo? Cara claro, de palo santo alguno, otro tiene cara de pino. ¿Qué más tenemos, Néstor? Cedro, ¿sí? Hay algunos que son... el cara de quebracho es que es duro, pero resistente. Bueno, hay palmera. Pero bueno, amados, vamos a ir a esta expresión, a este testimonio que hemos denominado la nueva especie, su expansión y desarrollo. Necesitamos conocer, desarrollar y expandir la nueva especie que Dios nos incorporó en ella y somos parte de esa nueva especie, que es la iglesia, el nuevo hombre en la tierra desarrollándose. Nosotros tenemos que cada día más en intimidad con Dios y por procesar la palabra desarrollar esta nueva especie que somos. Somos en Cristo, pero somos una nueva especie. Somos una nueva criatura. Lo dice la Biblia, amado. Yo hacía el versito, pero ya estamos trillados. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Eso lo dice una canción. Y la Biblia dice, soy nueva criatura. Pero no puedo ser nueva criatura por afuera de Cristo. Y uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia es que muchas nuevas criaturas quisieron ser nuevas criaturas por afuera de Cristo. Entonces, por afuera de Cristo no hay vida. Apartado de mí, nada pueden hacer. Y es verdad, nada relevante, nada que tenga que ver con el propósito eterno. En pocas palabras, ¿sabes lo que estaba diciendo el Señor cuando dijo apartado de mí? Nada pueden hacer, nada de lo que hagan apartados de mí me importa. Yo no tengo intenciones de financiar algo que está apartado de mí. Por eso, oh Señor, bendice mis planes. Yo tengo que bendecir los tuyos. Yo no estoy para bendecir tus planes. Vos estás para subirte a los míos. Y ahí conversamos y te mando a tener planes. Yo tengo muchos planes para que desarrollen mis hijos en el Hijo en la tierra. Pero si vamos a desarrollar mis planes, no podemos desarrollar los tuyos.
¿Saben por qué Cristo resucitó? ¿Saben por qué Cristo resucitó? Verdaderamente, ¿por qué el Padre resucita al Hijo? Porque al Hijo le daba lo mismo resucitar o no. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando Él murió, no dijo, bueno, ahora muero, se prepara un asadito en el cielo, llego allá y el Padre me da de comer. No, el asadito era Él. Él no murió y dijo, bueno, ahora voy a resucitar. No, me da lo mismo. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Lo que pase es un problema de mi Padre, no un problema mío. Y si no me resucita, y bueno, si no me resucita, ¿qué va a hacer? Es el Padre. Y el Padre sabrá por qué no me resucita. Cuando vivimos entendiendo esto, ahí podemos vivir en el poder de la resurrección. ¿Por qué lo puso por sobre todo? Porque le daba lo mismo resucitar. Le daba lo mismo. Porque Él lo único que quería era la voluntad del Padre. Él lo único que quería era que el Padre esté gozoso. Si el Padre está gozoso, amados, nosotros vamos a estar gozosos. Porque nuestro gozo, nuestra fortaleza, el gozo del Señor, no es reírnos o divertirnos. El gozo del Señor es que el Señor se goza porque vivimos en su voluntad y al manifestarla, nosotros nos gozamos. Nos gozamos porque el Padre está gozoso. No nos gozamos porque, ay, le voy a tirar un poquito de alegría a Néstor. No, amados, eso no es el Padre. El Padre recibe la alabanza de sus hijos, la obediencia de sus hijos, se goza y nosotros experimentamos ese gozo. Por eso el Padre, de tan gozoso que estaba, resucitó al Hijo. El Padre dijo, wow, nunca encontré en todas las generaciones uno que haga la perfecta y completa voluntad que le envié a hacer a la tierra. Todos le pifiaron. Pero acá encontré uno, mi hijo. Mi hijo hizo todo lo que le pedí. Por eso Él dijo, he venido para hacer tu voluntad. Quita ahora lo primero para establecer esto último. Quita la ley para establecerme a mí. Le pudo decir al Padre porque hizo todo lo que el Padre le pidió. Y cuando el Padre se llenó de gozo, amados, yo les voy a decir algo que ustedes van a decir, este está loco, pero yo les pido que por él, lo dicen igual, así que no me importa una más, una menos. Pero les pido que por el Espíritu puedan ver esto. Y le pido al Padre que por el Espíritu puedan ver esto. Cuando el Padre estaba gozoso, desbordó tanto de gozo, que ese gozo hizo resucitar al Hijo. Fue un impacto, un desborde del Padre golpeando en el Hijo y lo hizo resucitar. Por eso la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque el Padre se goza, desborda de gozo e impacta en el espíritu de cualquiera que esté muerto y lo resucita. Por eso conviene vivir en la voluntad de Dios, porque vamos a vivir en fortaleza constante, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, porque hay gozo del Padre. Procurá el gozo del Padre y vas a ver cómo disfrutás de vivir en un poder de resurrección constante en tu corazón. Una de las cosas que podemos decir que a Dios le cuesta, si hay algo que nosotros tenemos inculcado a lo largo de las predicaciones y de cuestiones que hemos leído y demás, es que para Dios no hay nada imposible, ¿o no? Pero amados, yo les garantizo que hay algo que a Dios le cuesta. No es que a Dios le cueste, pero a Dios le cuesta. O sea, ahora les voy a explicar. Cuando Dios libera a Israel de Egipto, todos tienen la historia bíblica, si no les pido léanla, y si no hay miles de películas, series que se han hecho al respecto. Cuando Dios libera a Israel, no tuvo problema en liberarlos. La liberación de Israel fue bastante, dentro de todo, rápida. Duró unos días el proceso de salir de Egipto y pasar el Mar Rojo e ingresar al desierto. Ahora, lo que más le costó a Dios no fue liberarlos, fue que sacaran de sus mentes la comodidad del esclavo. O sea, Dios no les podía sacar de sus cabezas
la comodidad de ser esclavos. Y no es porque Dios no tenga poder, es porque cuando uno hace prevalecer su propia manera de pensar por sobre lo que Dios dice, amados, es imposible que Dios pueda hacer algo, porque Dios no fuerza a nadie. Todo es por voluntad, todo es por decisión, todo es por intención. Dios nunca va a agarrar a alguien, le va a abrir la cabeza, se la va a partir en Dios y le va a meter en dos y le va a meter una dosis de espíritu. No, Él ya hizo todo y se supone que nosotros nos tenemos que subir a lo que ya está hecho. El problema es que muchas veces no llegamos a entender que Dios produjo libertad, pero esa libertad tiene que ser, número uno, aprovechada y número dos, desarrollada, pero fundamentalmente debe ser creída, porque muchas personas siguen pidiendo que Dios las libre de lo que ya las libró. Entonces el gran problema de Dios no fue, o de Dios con Israel, no fue liberarlos, fue que sacaran la comodidad del esclavo de sus cabezas. El esclavo se pone cómodo, amado. Le duele ser esclavo, pero se pone cómodo en un momento. Por eso le cuesta tanto la responsabilidad de ser libre. El esclavo recibe latigazos, pero bueno, después de los latigazos voy a recibir comida. El esclavo recibe golpes, recibe vituperios, recibe humillación, pero bueno, tengo mi casa, tengo mi comida calentita cuando me voy a dormir a la noche. El esclavo habitualmente recibe insultos, recibe agravios, pero bueno, por lo menos tengo vida. ¿Viste cuando se produce un hecho de delincuencia que la gente dice, oh, por lo menos no me hicieron nada? El día que empecemos a hacerle juicio al Estado por cada persona que vas a ver cómo van a empezar a poner policía por todo lado. Eso después lo charlamos. Amados, pero el esclavo, tenía ganas de decir eso porque es algo que sería bueno que... El esclavo se acomoda. El esclavo suele acomodarse a las circunstancias. El esclavo llega un momento que termina con el síndrome de Estocolmo, se enamora del secuestrador, se enamora del que lo está esclavizando. Entonces llega un momento de comodidad. Bueno, yo ya más o menos estoy, total. A ver, voy a la congregación. Más o menos estoy estabilizado financieramente, qué sé yo, estoy bien. Y bueno, voy los miércoles, los sábados, voy a la mesa, voy un ratito y listo, hago sonido, toco el teclado, me siento, no hago nada, no hago mucho, toco una cámara, listo, ahí está, estoy bien. Mañana me levanto, voy, laburo, 25 horas, me pegan latigazo en la espalda, pero no importa, mañana pasa. Y así sucesivamente. Con lo que gano me manejo bien. Estoy tranquilo con lo que gano. Sí, está mi jubilación, el que es jubilado, el que está en relación de dependencia, tengo mi sueldito, estoy tranquilo. Y me voy al cielo. Así, me voy tranquilito, así me voy al cielo. Todos los que están así dejan de estar ahora. Me voy tranquilito al cielo. Y esa es la vida evangélica esclava. Encontré una religión que más o menos habla verdad. Más o menos me voy tranquilo al cielo. Y se queda con eso. Porque el esclavo no piensa en que progrese el resto. El esclavo piensa en que él esté bien. ¿Quieren escanear si tienen la mente de esclavos floreciendo? No si son esclavos, porque ya son libres. El tema, ¿cómo está la mente? Yo estoy bien. El esclavo primero está bien y después vemos. Por eso dice la Escritura que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque el niño es siempre, mientras yo esté bien, que se muera el mundo. Para los niños es todo yo y todo mío. Mío, yo, mío, yo, mío, yo. Por eso es parecido al esclavo. Mientras el niño esté bien, está bárbaro. Y por eso no hay problema cuando en los primeros pasos alguien manifiesta determinado egoísmo. Señor, haceme este milagro, Señor. El problema es cuando son los primeros 400.000 pasos. No, yo estoy dando mis primeros 3 millones de pasos. Claro, va a una velocidad como que el Señor le dice, me parece que está un poco grande ya.
Hay demasiado recorrido. Tiene que haber un entendimiento de salir de determinados lugares. Entonces, ¿qué le empieza a pasar a determinadas personas? Empiezan a decir, no, está bien, yo estoy estable, pero tengo que generar más cosas para que la iglesia avance en la tierra. Yo no me puedo quedar dormido, la iglesia tiene que avanzar y yo soy un instrumento. Pues ¿cuántos saben que una torta está hecha de los ingredientes que tiene adentro? ¿Sí? Si los ingredientes están medio pelo, la torta es medio pelo, amado. Si los ingredientes son top, la torta es top. No es lo mismo el dulce de leche vaquero que la Serenísima. O sea, no es lo mismo ¿cómo es la crema vegetal que la crema. No es lo mismo el fondue que mandarle pincelito a la torta o los que cuando éramos chiquitos, ¿viste? Las pelotitas esas que te reventaban las muelas. Quedaba con 6 muelas menos después de la torta. Y los confititos, eso, que se caían, amado, era que se caiga eso, que barrerte el gopor es lo mismo. ¿Viste? Hay un dicho que dice, más complicado que barrerte el gopor. No, yo creo que barrer los cosos, eso es más complicado todavía. Porque, claro, las grajeas, acá está el hermano, este repostero el hermano. Las grajeas, ¿sí? Entonces no es lo mismo una torta con grajeas que una torta con fondue. Una torta, no es lo mismo una torta con frutillas que una torta con durazno de segundo precio, ni primer precio le puso. Claro, te jerarquiza la torta. Entonces, esa persona que hizo la torta con baja calidad, la próxima, y la vende como si le estaría vendiendo la torta del Sheraton, cuando después quiere volver a hacer una torta, no lo van a recomendar. Va a tener que bajar el precio. Y así es un poco lo que nos pasa con la iglesia. No, vení que no sabe el evangelio, pum, pim, pum. Y vos, y no, yo estoy tranquilo. No, amados, necesitamos tener una mentalidad que salga de la mediocridad. Así que lo que se le complica a Dios es que esa mentalidad, que es la mente de Cristo, permee en nuestro cerebro. Que nuestro cerebro sea absorbido por la mente de Cristo y que nosotros permitamos, porque Dios no compite, entonces necesitamos permitir que la mente humana empiece a darle lugar a la mente de Cristo. Acá no se trata, porque muchas veces hemos escuchado, menguar para que crezcas tú, oh Señor, voy a menguar. ¿Qué menguar? ¿Qué menguás? A ver, contame qué menguás. Te he comprado un número menos de zapatillas. ¿Qué menguás, amado? Menguo, yo tengo que menguar. Y empezamos con ese vocabulario evangélico. No, vos te va mal porque vos no menguás y no tenés fe. ¿Qué menguo? Menguo, un compañero nuevo del trabajo, amado. José Menguo, ¿no? Hay cosas que a veces tenemos incorporadas. Porque, a ver, el problema no es que alguien que no conoce, conozca. El problema es que un evangélico renuncie a lo que conoció. Es tan difícil, amado. Por eso el Señor dijo, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino. ¿Qué es un rico? No está hablando del que tenía plata, el que se creía que tenía mucho. Ese es el rico, el que cree que tiene mucho, el que sabe un montón. Por eso necesitamos que Dios nos saque las hojitas, amado, las hojitas. No, yo soy bueno, yo soy generoso. ¿Por qué no nos escaneamos con el Espíritu a ver si verdaderamente somos generosos? No estoy hablando de plata, estoy hablando de una postura ante la vida. Por eso necesitamos ser escaneados por la palabra. Éxodo 14, 10 al 15, hay un testimonio acá de cómo es la mente de esclavo. El Señor, a través de Moisés, los había sacado. ¿Se acuerdan? Fue 10 veces Moisés, 9 de las veces volvió con el caballo cansado, la 10ª, liberación. ¿Estamos claros? ¿Se acuerdan todos? Bueno, si no se acuerdan, se lo estoy diciendo. 9 veces fue. Y esto para los que dicen, no, pero voy de parte del Señor, se me van a abrir todas las puertas. 9 veces fue. Fue la primera,
cerrada la puerta. ¿Pero cómo? Si me mandaste vos, Señor. ¿Por qué? Si me cerraron la puerta, si me mandó el Señor, ¿por qué la puerta está cerrada? Segunda vez, cerrada la puerta. Tercera vez, hasta la novena. La 10ª era la determinante. La 10ª, el Señor lo deja ir. La 10ª, Dios le dejó bien en claro a Faraón que con su hijo no se iba a meter. La 10ª le dejó bien claro al sistema que con el hijo no se juega. Entonces estaban en eso, ya habían salido, y los estaban corriendo los egipcios. Iban atrás de ellos. Dice que adelante de ellos iba una nube, adelante de Israel. ¿Sí? Iba una nube. Pero cuando de repente tenían que pasar por el mar, el Señor estratégicamente hace que la nube los envuelva. La nube era una especie de neblina, no permitía que los de atrás vean a los de adelante, ni los de adelante vean a los de atrás, porque si los veían, los de adelante no le iban a dar las piernas para correr, amado, porque venían los del faraón, ¿sí? Los carros del faraón, y venía ahí, imagínate, los vamos a matar. Bueno, así venían. Cuán hinchada de cualquier equipo de primera corriendo a los otros. Entonces dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Acá ya arrancamos. Sí, ya te saqué. ¿Para qué te pones a orar? Acá no había que orar, acá había que marchar. ¿Saben por qué se acercó Faraón? Porque se pusieron a orar. Hay gente que se pone a orar cuando tiene que marchar. El esclavo no discierne cuándo orar y cuándo marchar. No, pastor, pero el otro día vos dijiste que intimidad y oración, no, amado. Intimidad y oración tienen que ser la misma cosa para nosotros. Porque si no están los de la banda que oran y la banda que intiman. ¿Ya? Porque somos mandados a hacer para ser bando. ¿Por qué dijiste, pastor, que hay que orar y otro dice que hay que intimar? Ahora toda la banda, los de Néstor, los del núcleo, los de la mesa de Néstor dicen que hay que intimar. Y los de la mesa de Martín hay que orar. Y un tole bárbaro por algo que tiene que entenderse que es uno. ¿Sí? Oración tiene que ser intimidad con el Señor. Ahora bien, cuando había que marchar, se pusieron a orar. Cuando hay intimidad con Dios, yo no tengo que marchar cuando tengo que orar. Yo me doy cuenta cuando tengo que marchar. Hay momentos que son de acción, no de oración. Porque a veces la oración puede entorpecer la manifestación de algo que Dios está manifestando. Puede retrasar, puede demorar. ¿Cómo la oración demora? Claro, porque te pones a orar cuando tenés que actuar. Una vez estábamos en una situación en casa. Valentina tenía 4, miren cómo nos conocemos, que ya sabe lo que voy a contar. Y Valentina, estábamos hablando con Sandra de una situación que alguien no lo podía solucionar. Y ustedes no estaban, así que tengan paz. Y nos escucha Valen. Con Sandra dice, bueno, hay que orar. Y salta Valen y dice, no hay que tanto orar ni tanto orar. Acá hay que accionar, dice Valentín. 4 años. Nos quedamos, y era verdad, no había tanto que orar, había que hacer. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Amado, ¿cómo te va a poner a mirar para arriba cuando te vienen a comer crudo? Y Dios te dijo que marche. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Muchos temores vienen por orar cuando no hay que orar. Con orar fuera de tiempo, fuera de término. Porque una cosa es ponerme a orar y otra cosa es intimar. Cuando yo estoy intimando, el perfecto amor, que es Cristo, da fruto y echa fuera el temor. Pero cuando estoy nada más que orando y le pongo tilde espiritual al miedo, ¿sí? No, estoy esperando en Dios. No, tiene miedo de avanzar. No es que está esperando en Dios, tiene miedo de avanzar. ¿Sabe qué es el miedo de avanzar? Es miedo a que Dios te falle. Estamos haciendo como ¿quién era la actriz que dijo, saquemos las caretas? Amados, el miedo a avanzar es miedo a que Dios te falle y te deje sin nada.
Mucha gente no avanza porque tiene miedo que Dios le falle y disfraza eso de espiritualidad. Entonces, voy a orar para que Dios me diga, para que Dios me hable, para que Dios me muestre. No, la nueva especie tiene intimidad y es tal la intimidad que cuando tiene que avanzar, avanza. Prefiere Dios que avance y te equivoque avanzando a que cuando tengas que avanzar te pongas a orar. Ay, pero entonces, ¿qué me mando y hago todo solo? No, porque si hay intimidad, vas a saber frenar y vas a oír al Espíritu cuando te dice, acá no, esto sí, esto no. Pero tiene que haber un entendimiento de que a veces, por orar, ustedes fíjense, ellos se detuvieron a mirar y si dice que tuvieron miedo porque miraron para atrás. ¿Viste cuando alguien está en un lugar alto y le dicen, no mires para abajo? ¿Qué hace la persona? Mira para abajo. ¿Por qué si te dijeron no miré para abajo? Mirás para abajo. Los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ya porque Dios no les hablaba. Esto es cuando, pastor, si no te habló Dios, es porque ya te habló. Mirá lo que te voy a decir. Si Dios no te habla, es porque ya te habló. Entonces, como Dios no me habla, porque ya me habló, pero no hice lo que había que hacer, ¿qué dice el pastor? Clamaron a Moisés, hablaron con Moisés y le dijeron, no había sepulcros, esta es la mente de esclavo, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. El esclavo es víctima, siempre. En toda situación, siempre el esclavo es víctima, porque cree que por su llanto va a ser oído. Cree que por su llanto va a ser escuchado por Dios. Amado, Dios no se mueve por llanto. Dios se mueve por propósito. Si estoy en su perfecta y entera voluntad, que es Cristo, Él siempre, siempre, siempre manifiesta su potencia. Por eso tiene que haber un momento que nos saquemos de la cabeza. Mira, si yo te voy a decir algo, si querés, no voy a decir, no, déjenme terminar, ¿sí? Porque no voy a decir lo que sus mentes van a pensar. Si querés llorar, cállate la boca, no iba a decir eso, ¿ves? Fuera la desobediente. Que te agarre Faraón. Si querés llorar, hacelo por los que están perdidos. Si querés llorar por algo, hacelo para que el negocio de Dios prospere. Si querés derramar, mira, amado, si no derramamos lágrimas por esas cosas, cualquier otra lágrima es de cocodrilo para Dios. Pero a mí me duele lo que me está pasando. Sí, está bien, lloremos con los que lloran en el sentido de que cuando la persona esté llorando la vamos a entender, la vamos a comprender, pero no llorar para dar lástima. No, amado, de eso no se trata el Evangelio. Dios no te saca porque das lástima. Y vos me viste cuando yo te servía, Señor. Sí. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando muere Moisés? Amado, el Señor es terrible. Pero porque sabe que si te opera rápido, vos accionás rápido y hacés el duelo rápido, porque cuando vos salís rápido de determinados lugares, estoy hablando de muerte física, hay situaciones. Hay circunstancias, hay problemas, hay épocas de nuestra vida que tienen que terminar, tienen que morir. Tienen que nosotros tenemos que poner el certificado de defunción a determinadas maneras de pensar, maneras de vivir. Entonces, cuando muere algo de eso y Dios está trabajando en nosotros, ¿qué hace Dios? Si nosotros accionamos conforme a lo que les voy a decir ahora, si nosotros accionamos conforme a eso, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? En la voluntad de Dios está su gozo. Y en su gozo viene la fortaleza y vienen los recursos físicos y emocionales. Se muere Moisés, el líder durante años de todo Israel. Y Josué era el segundo, y Dios ya le había dicho que cuando Moisés se muera, él era el capitán de todo. Y Josué le dice, oh, ese Moisés se murió. ¿Y sabés lo que le dijo el Señor? Josué, Moisés se murió.
Pero no, se murió, ya está. Salí de ahí, levántate, esfuérzate, sé valiente, ¿se acuerdan todos de ustedes? Entra a la tierra. Porque eso es lo que a vos te va a dar potencia, lo que te va a dar vigor, lo que te va a dar la fortaleza del Padre. Hacer lo que te envía, no ponerse a hacer activismo por activismo, sino hacer lo que te envía. Por eso las personas cuando recién conocen al Señor no tienen que salir a hacer nada más que continuar en el proceso de conocerlo, porque tenés que conocer la intimidad. Hay muchos chicos que salen de determinados vicios o situaciones y cuando salen se ponen a hacer. Claro, cambian un vicio por otro. Del vicio que tenían antes ahora tienen el vicio de salir a predicar. Pero eso no lo llena. Eso es lo que genera a veces más problemas. Porque dejan a la familia. Porque ahora conocí al Señor, ahora dejo todo. No, vos lo que tenés que hacer es ir a cerrar la puerta y no la de la habitación. La puerta del corazón e intimar con el Señor. Y si no lo hicimos en nuestra primera etapa, porque a todos nos mandaron a laburar, lo que tenemos que hacer es redimir el tiempo y volver hacia atrás, porque la mente de esclavo no se rompe haciendo, la mente de esclavo se rompe oyendo y haciendo lo que me envían a hacer. Pero no se rompe haciendo, se rompe haciendo lo que Dios nos envía. Entonces lloraban los esclavos. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Vos fíjate la concepción de esta gente, amado. Mirá que Dios te va a matar. Para matarlo lo mataban en Egipto y ya. ¿Para qué Dios va a permitir que salgan de la esclavitud? Ahora que salieron, me los mato yo. No. A ver, muchachos, ¿no vieron que lo mandé 10 veces? ¿No vieron que maté todos los primogénitos de Egipto? ¿No vieron que les hice pintar con un dintel las puertas y las ventanas y todo? ¿No vieron todo eso? ¿Por qué ahora me venía a decir que te voy a matar en el... No te vas a morir en el desierto, Fernando, no te vas a morir en el desierto. Pero tenemos que recordar, ¿se acuerdan que les dije al principio? Una palabra es universal. Dios la da a la iglesia para que esa palabra, la iglesia la asimile, la viva y la exporte. ¿Estamos claros? Bueno, si el Señor a nosotros nos dio una palabra eterna, y es, cuando pases por las aguas no te vas a inundar, y cuando pases por el fuego no te vas a quemar, eso es para la iglesia en general. Es una palabra eterna. Entonces, no, ahora me voy a quemar, me voy a morir. No te vas a morir de lo que Dios no quiera que te mueras, y no te vas a morir el día que Dios no diga que te mueras. Y nadie se va a morir si Dios no quiere que se muera. Hoy le vamos a pegar una patada al temor, amados. Porque de un lado o de otro, o alguna cosa, el de esclavo tiene temor. Y ustedes no son esclavos. Ni yo soy esclavo. Pero actuamos a veces como esclavos. Porque el temor a Dios es una cosa. Ahora, el miedo como emoción está buena, pero con su dosis lógica. Que el miedo como emoción tiene la ventaja de que no sos un loco que hace cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué genera el miedo como emoción? Y que no crucé la calle con los ojos cerrados, por ejemplo. ¿Sí? Porque tenés algo en la cabeza que te hace tener una alerta. Ese es el miedo lógico y normal. El tema es cuando el miedo gobierna. Cuando el miedo gobierna es porque Cristo no está gobernando. ¿Y porque cuando Cristo no gobierna? Cuando hay un pensamiento superior a lo que Dios dice. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar en alerta, y ahí es donde necesitamos una directiva del Espíritu. ¿Qué está pasando? Que yo estoy permeando miedo en vez de permear Cristo. Estoy permitiendo que me afecte el miedo en lugar de que me afecte Cristo. Miren todo lo que podemos extraer de esta gente que tenía miedo. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Fíjate qué dicotomía, ¿no? Nos sacaste de Egipto. ¿Pero por qué ahora hiciste esto? Te saqué. Tranquilo. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo acá viene la mente de esclavo en su estado puro?
¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Amados, el esclavo también sirve. Está dedicado al servicio, pero el esclavo nunca sirve porque conoce a quién sirve. El esclavo sirve por temor, el esclavo sirve por miedo a las consecuencias de no servir, el esclavo sirve porque si no sirvo, a ver si me cae alguna maldición, el esclavo sirve porque hay que hacerlo, porque está establecido, el esclavo sirve muchas veces porque hay un parámetro religioso que le dijo que tiene que servir. O sea, que la persona sirva no significa que sea o que viva en una mente libre. El esclavo sirve para salvarse a sí mismo. Esa es una de las características. ¿Querés saber si opera algo de mente de esclavo? El esclavo sirve para salvarse a sí mismo, para zafar. Ahí tiene que aparecer alguno que diga, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Todos, porque han sido redimidos y salvados y liberados por su sangre. Y Moisés dijo al pueblo, muchachos, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, perdón, acá. Moisés lo dijo, pero lo que viene ahora, que ustedes ya lo están leyendo, yo les garantizo que lo dijo y le temblaban las piernas, amado. Porque mirá lo que le dice Dios. ¿Cómo me doy cuenta yo que Moisés lo dijo, pero como para qué? Bueno, vamos la tropa, vamos. Pero creía hasta ahí lo que estaba diciendo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Claro, él lo dijo. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Ahora el Señor va a derrotar a los egipcios. El Señor los va a hacer polvo. Tranquilo. Señor, por favor. A veces oramos de acá, a veces oramos en determinado lugar y nosotros, Señor, que no nos pase. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen. No que ores vos, que ores, marchen. Y si después ustedes siguen viendo la historia, ahí la nube se posicionó detrás de ellos, ellos marcharon y pasaron por el mar, como ustedes bien conocen, en seco, ¿sí? La realidad, a esta gente, la realidad, lo que se veía, lo consumado, nadie podía negar que habían salido de Egipto. La realidad les decía a ellos que habían salido de Egipto. Porque era real, no estaban más en Egipto. O sea, es real. ¿Sabés qué es la realidad? Que vos estás hoy acá. Y vos me decís, no, pero yo estoy en mi casa. No, hay que hacerte ver si vos decís que estás en tu casa. Vos estás acá. ¿Sí? Vos saliste de tu casa y hoy estás acá. En este momento estás sentado acá. Esa es la realidad. Bueno, era real que los egipcios no habían podido con ellos y ellos habían salido de Egipto. Eso era real. Amados, es real que la cruz a todos nos libertó. Es real. Es real que pasamos de muerte a vida. Es real que pasamos de ser pecado a ser la santidad de Dios en la tierra. Es real que pasamos de las tinieblas a la luz. Es real, amados, es real lo que ocurrió en la cruz. Es real que de ser considerados pecados somos santos. Es real que para Dios ya no somos objeto de destrucción, sino que somos objeto de su amor. Es real. Eso es una verdad que nadie puede refutar porque pasó. El que cree empieza a vivir en esa realidad. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que esta gente, en su realidad física, salieron de Egipto, pero en su realidad mental todavía vivían ahí. Y eso no hay problema al principio,
Pero tiene que haber un momento que el espejo de la palabra me muestre que quizás estoy todavía viviendo en un pasado, que quizás todavía estoy, pero no en un pasado, en el pasado de las drogas, en el pasado del alcohol. Y esas son situaciones, en el pasado de que era ladrón, en el pasado que era fornicario. Sí, amado, pero todo eso no es el problema. Dice uno, no. Eso no es el problema. El asunto es que mi pasado es que yo era pecado, era esclavo. Y si sigo con esos pensamientos, sigo con la misma manera de pensar, voy a estar en un terreno de libertad, pero viviendo como esclavo. Las personas que a veces son privadas de la libertad por cualquier hecho que hayan que les haya acontecido vivir, han vivido algo en la vida, bueno, les pasó, terminaron en una cárcel. Cuando se les dictamina la libertad, lamentablemente el sistema no está preparado y no los prepara para que cuando salgan dejen la cárcel atrás. El sistema no los prepara para dejar atrás la cárcel. El sistema cree que porque le abrió la puerta de la reja y se cumplió la condena o les dieron libertad condicional, ¡listo, ya está! No, amado, esa persona hay que ayudarla en el proceso. Bueno, nunca pasa eso, ¿sí? No hay persona que sepa sacar y llevar a una persona de un lugar de esclavitud como era la cárcel, independientemente, pero se lo merecía. Eso no está en discusión. Porque cualquier persona que se pudo haber sido convicta, cuando hay un juez que dictamina su libertad, se terminó la condena. O sea, ya no es más eso. Por eso cuando vos ves en la Biblia, para que a nosotros nos quede establecido, sí, por ejemplo, tenemos a Rahab, que era Rahab la ramera, ¿sí? Pero no es más ramera, fue santificada. O cuando hablamos del famoso ladrón de la cruz, ¿cuántos lo ubican? Bueno, amados, cuando hablamos del ladrón de la cruz, ya no es más ladrón, ¿sí? Cuando ustedes estén ahí con el Señor, no anden buscando al ladrón de la cruz, porque no lo van a encontrar. Porque no es más ladrón. Ya el Señor lo perdonó, el Señor lo sacó de ahí, el Señor no lo ve como un ladrón. El Señor, a partir de que Él creyó, listo, por más que haya cometido un delito, Dios ya no lo ve como un ladrón. Entonces, ¿qué le pasa a las personas que salen de los presidios? Siguen viviendo con el presidio. Le pasa también a aquellas personas que han transitado en el ejército, ¿sí? Van a la guerra y quedan presos de esa guerra. Y nosotros hemos tenido hace muchos años una guerra en la que participaron muchas personas de muchos argentinos, y hoy todavía no pueden salir de la guerra. Porque el sistema no los prepara para salir. Pero yo no voy a ir en contra del sistema. El punto al que voy es este. Cuando no te preparan, vos seguís viviendo igual, aunque ya sos libre. Y no sabés otra forma de vivir, porque no te enseñaron a vivir diferente. Por eso el Espíritu les enseñará todas las cosas, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si vos sos libre, ya no te quedes con la libertad. Ahora permití que el Espíritu de Dios te entrene para aprender todas las cosas de la nueva especie que sos, de la nueva naturaleza. Para eso sirve la palabra. La palabra no sirve para que vos tengas y yo doctrina y entendimiento y nos llenemos la cabeza. La palabra sirve para conocer la nueva luz que tenemos, la nueva criatura que somos, la nueva especie que somos en la tierra. Nos ha pasado con Sandra de querer ayudar a alguno que otro muchacho que ha estado en lugares en la cárcel. Y verdaderamente, en algunos casos ha habido buenos resultados, pero en otros casos vos ibas a la casa y trasladaron el penal a la casa. Y eso suele pasar, amados. Y es culpa de ese. No hubo un proceso de que la persona entienda que ya salió. El problema es que su mente se quedó ahí. El problema es cuando la mente se queda atrás de la cruz. Y cuando la mente se queda atrás de la cruz, la persona sigue pensando con los mismos pensamientos que pensaba antes, o los mezcla. Uno de los grandes problemas es la mezcla. Un poquito yo, un poquito Cristo. Y Pablo no dijo un poquito yo, un poquito Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya no pienso yo, Cristo piensa por mí.
Ya no me manejo yo. Cristo utiliza su criterio en mí. Mi mente ha sido absorbida por la de Él. Y de eso se trata. Permitirle a Dios que todo pensamiento de la vieja naturaleza sea absorbido por Él. Y eso se logra en intimidad. Eso se logra cuando nosotros estamos en ese vínculo con el Padre, que aunque no me vayas a resucitar, yo igual voy a la cruz. ¿Cómo logro salir de ahí? Aunque Dios no te dé lo que vos estás buscando que te dé, yo igual te serviré. Yo igual viviré para vos. Yo igual viviré para como le pediste a Pablo, porque te pidió a Pablo. Pablo es iglesia, así que también nos lo pide a nosotros, para que alumbre sus ojos. Para que los llames de las tinieblas a su luz admirable. Para que nadie termine en oscuridad. Nadie que pasa por adelante nuestro termine en oscuridad. Así que esta gente en su realidad mental seguía viviendo en Egipto. A nosotros salir de la esclavitud, del pecado y de la muerte, no nos costó nada. O sea, a vos y a mí no nos cobraron nada. Cuando nosotros decimos, somos libres del pecado y de la muerte, no nos costó nada, porque eso todo lo hizo el Señor. De la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la muerte nos sacó el Señor. Eso no tuvimos decisión, no tuvimos nada que hacer. Ahora, salir de la mentalidad muerto esclavo es una decisión diaria. ¿Y cómo me doy cuenta que opera la mentalidad muerto esclavo todavía? Porque hago como Israel ante la situación. Y al final, y Señor, y Padre, ¿y ahora qué hago? Tengo temor, tengo miedo a tomar decisiones determinantes. ¿A alguien le pasó que tenga miedo a tomar decisiones determinantes? Mira, amado, si tenés miedo a tomar decisiones determinantes por las tuyas, está bien que tengas miedo. Ahora, si te envió Dios, deja de tener temor. Que el perfecto amor que es Cristo eche fuera todo temor. Es necesario empezar a entender que se nos dio una mente que no todos la aprovechan, fue para todos, pero nosotros se nos fue dada para aprovecharla. Es una mente expansiva cuyo único límite es Dios. ¿Qué límite tenés? Dios. Estamos por encima de cualquier límite. Pero hay una decisión diaria a tomar. Diaria, yo diría minutaria. O secundaria. No secundaria, secundaria. Salir de la vieja criatura a la nueva lo produjo Dios. Asumimos o subimos a ese barco por creer. Pero nos queda permitir el desarrollo de la mentalidad de la nueva especie. Y si no sé, yo tengo que permitir que me mentoreen. Tengo que permitir que me acompañen en el proceso de desarrollo. Voy a cerrar con 1 Corintios capítulo 10. Voy a empezar a cerrar, ¿sí? Voy a comenzar a empezar a cerrar. En algún momento vamos a cerrar. 1 Corintios 10, 1 al 6, dice: no quiero que desconozcan, dice el apóstol Pablo, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que las acompañaba, y la roca era Cristo. Amados, tenía una roca que se movía. Era el dispenser del Señor. Es como que vos vayas caminando y tengas un dispenser de estos que andan con ruedita que te sigue solo. Y tomaban agua de ahí y disfrutaban de eso.
Y así todo no creía, porque el esclavo, por más evidencia que le muestres, va a cerrar su entendimiento a lo que conoce, a lo que quiere, a lo que sabe. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ahí la palabra agradar no es me caen bien, me caen mal, más o menos me cayeron. La palabra agradar es muy determinante esta palabra. Y es muy rica a la vez. Porque esa palabra no agradaron a Dios es no llegaron a calificar para hacer lo que Dios dijo que eran. No llegaron a calificar, prefirieron ser esclavos a ser libres. O sea, Dios los miraba, para Él eran libres, pero ellos decidieron actuar como esclavos, entonces no calificaban para entrar a la tierra. Tenían que desaparecer. ¿Dios los mató? No calificaban. Dios les dio todas muestras para que califiquen, pero no tenían el formato para entrar. Si vos tenés 75 cubos y un cuadrado, y los cubos los querés meter ahí, no van a entrar. Entonces, ¿qué vas haciendo? Vas descalificando hasta que entre. ¿Se entiende la analogía? De eso se trata, ese no agradó a Dios. No es que, estoy desagradado con ustedes. No, Dios que los había sacado y les había dicho, son libres, porque los llevo a una tierra para que la conquisten, para que esa tierra hagan producir lo que son, hagan producir la vida que les doy, sean mi representación en la tierra y expulsen de esa tierra lo que no tiene que estar ahí. Todo eso que Dios ya, los que estaban ahí en el desierto, no calificaban para ser soldados. Dice, y sus cuerpos quedaron en el desierto. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Él lo dice ahí, lo tienen ahí escrito. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. ¿Qué era lo malo? La mente de esclavo. La vieja naturaleza, la vieja manera de pensar, las pasiones que ellos consideraban que necesitaban para vivir. Y Dios les decía, esas son las que no necesitan. ¿Recuerdan cuando hablamos de los deseos engañosos? Claro, ¿a dónde habitan? En la vieja criatura. Las pasiones estafadoras que le dijimos. De eso se trata un deseo engañoso. La pasión estafadora te hace creer, bueno, pero yo soy libre y Dios me trata como libre. Sí, Dios te trata como libre, pero no entras, no calificas para el lugar donde Dios te está enviando. Por eso muchos que deberían ser enviados no lo son. Muchos que tendríamos que estar disfrutando de determinadas cosas, no las disfrutamos porque no estamos trabajando para que el negocio de Dios prospere, sino que estamos tratando de prosperar nosotros. Entonces seguimos siendo esclavos. Pero ya terminará esto entre nosotros. Porque tenemos un ejemplo acá. Amados, según las Escrituras, el Israel esclavo murió en las aguas del Mar Rojo. Por eso Pablo acá dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿Qué significa ese bautismo? Te bautizo con lo que yo digo que vos sos. Entonces se está muerto a lo que era para hacer lo que yo diseñé. Por eso murieron. Para Dios, todo aquel que creyó en Él murió a hacer lo que era antes. Ahora, el tema es que yo muera a hacer lo que era antes. Israel
para Dios, murió en las aguas del Mar Rojo. Nosotros, para Dios, siendo pecado, el pecado que nos gobernaba, o sea, nosotros éramos parte de ese pecado, morimos en la cruz. Y resucitamos juntamente con Él. Cuando Israel pasó el desierto, pasó el Mar Rojo, murió. Pasó al desierto, que era el proceso de resurrección. No había resucitado plenamente, pero era el proceso, la tumba, el proceso de resurrección. Pero en cuanto a la muerte, ya no ¿qué significa para Dios muerte? Separación de Él. Bueno, Dios los separó de lo que no eran para que ahora sean lo que son. Eran esclavos de Israel, de Egipto, el Israel esclavo de Egipto, el esclavo murió. Y el hijo estaba en proceso de resurrección. Pero para Dios ya había resucitado, porque Él dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Para lo que Dios dice, todas las promesas de Dios fueran cumplidas en el sí, en el amén, en Cristo Jesús. O sea, ya está todo resuelto. Por eso se tiene que resolver acá. No te voy a pedir que le ponga la mano en la cabeza a nadie, pero mirá lo feo de última y decir, tenés que resolver acá. Pero como lo dije yo, no como lo querés decir vos. Abrirle los ojos así como un desquiciado, así se lo cree y sabe que si no lo hace, está al lado tuyo y vas a hacer algo vos. Morí o te hago morir en Cristo. ¿Saben por qué es tan importante esto, amados? Porque si bien el Israel esclavo para Dios murió en las aguas del Mar Rojo, la mente de esclavo demoró 40 años y 3 generaciones, casi 4, en morir. Abuelos, padres, hijos, todos murieron en el desierto por no decidir morir a una mentalidad. Que todo comienza con creer y decir que sí, por más que parezca que no va a pasar nada. Necesitamos urgente que la eternidad se coma a nuestra realidad mental. Que nuestra mente estrecha sea sometida a la eterna. Por eso cuando Dios te propone algo, amado, no demore en hacerlo. Porque estás clavando en la cruz esa maldita mentalidad esclava. Las diferentes corrientes teológicas empiezan con que, bueno, no hay que hacer nada, total, el Señor hizo todo. Y después tenés la otra, no, hay que hacer todo, porque, no, amados, el Señor hizo todo. Y no es, Dios hace y yo hago. No, Dios hizo todo. Lo que yo tengo que resolver es morir para subirme a lo que hizo. Porque cuando muero a lo que hizo, muero a lo que era. Pero no para Dios está resuelto. Muero a lo que era, para que yo lo resuelva. Porque yo necesito verme en la santidad de Dios. No necesito que Dios me diga que soy santo, porque ya me lo dijo, ya está firmado, ya está confirmado, se cumplió en el sí, en el amén, en Cristo Jesús. Ya está. El asunto es que yo me vea en esa santidad, que yo me vea santo. ¿Por qué me necesito ver santo? Porque el santo opera en el poder de la resurrección. Esta nueva especie opera en un poder diferente. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. El sábado seguramente nos explayemos un poco más sobre esto. Pero necesitamos resolver que nuestra mente estrecha sea sometida a la inmensa y no conocida mente eterna, la mente de Cristo, la mente que gobierna sobre todo, la mente que cuando hay problemas, Él sabe que esos problemas van a quedar bajo el gobierno de Cristo. De eso se trata.
No es, bueno, pero no hay pero en la mente de Cristo. No hay pero. Tiene que haber un momento que tomemos la decisión. Y la primera decisión es resolver que lo que Dios dice de mí, yo lo sea. Yo soy un hijo. Síganme con esto, porque acá es determinante. Yo soy un hijo que está en la tierra para que el Hijo sea conocido. Y todo lo que Dios me proporcione para que eso ocurra, entra en un... Y yo lo uso para que eso ocurra, ¿me siguen? Entra en un sistema que se llama sistema de generosidad y no es plata. La religión ha hecho muy bien esto de ponerle a la generosidad plata. Entonces sale de lo que es la vida de Dios. La generosidad es un hijo que constantemente es semilla, es hijo, es semilla, es hijo, es semilla, es hijo. Entonces Dios da semilla al que siembra, Dios da hijo y da luz a ese hijo. Y pan al que come, da al hijo en formato de pan. Entonces es constantemente un dar Cristo, dar Cristo, dar Cristo. Y recibo Cristo, y recibo Cristo, y recibo Cristo. Hablaba con un grupo de hermanos el otro día, específicamente del dinero. Y les decía, cuando Dios te permite acceder a dinero, eso es semilla. Pero cuando vos das eso, no esperes cosecha. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El que siembra cosecha, ¿o no? El problema es que el esclavo, dice, el que siembra cosecha, porque lo leyó en una Biblia. Sí, en el sistema de generosidad, el que siembra cosecha, pero en la mente de Cristo, el que siembra recibe para seguir sembrando. El que siembra recibe entendimiento para seguir sembrando entendimiento. El que siembra recibe para seguir sembrando. El que siembra recibe semilla, porque lo que yo tengo son semillas para seguir dando semilla. Y como consecuencia de eso, Dios da semilla al que siembra. Ahí tenés la cosecha. Se produce la cosecha, pero no la busco. No es, estoy pensando en sembrar para cosechar. No, ese es el esclavo. Yo estoy pensando en semilla. El buen labrador no es el que está pensando en la cosecha, está pensando en la cosecha para después tener de nuevo semilla para la próxima cosecha. Nadie piensa en una sola cosecha. Anda a preguntarle al dueño de un campo si lo que está pensando es en la cosecha actual. No, él ya está pensando en cómo acomodar el campo para la próxima siembra. Y con la cosecha vive. Pero no está pensando en la cosecha, está pensando en la siembra. Si la cosecha es buena, habrá buena siembra. Y así sucesivamente. Es una manera de romper la mentalidad de esclavo. Cuando entendemos que es de siembra en siembra, que produce cosecha. Ay, yo sé que la mente religiosa no quiere largar esto, porque le gusta sembrar para cosechar. Yo no dije que no hay cosecha, yo lo que estoy diciendo es que Dios da semilla para sembrar. Y eso produce cosecha, pero la cosecha es para sembrar, no para cosechar. ¿Y cuál es el gran problema? Que cuando sembramos y cosechamos, nos guardamos, no comemos la semilla. Ese es el gran inconveniente. Aplíquenlo a todo. Oh, Señor, me diste una palabra, qué bueno. Y ahí la subrayo en la Biblia. Y me ocurre, Dios me dio una palabra y se la comparto. Dios me dio una... No, Dios no te dio una palabra. Dios dio una palabra. Es una semilla. Para que Él produzca la cosecha. La semilla producirá cosecha. Ahora, el problema no es que produzca o no. Ese no es mi problema. Yo tengo que tener en mente de que seguir sembrando. Entonces, la palabra que recibo es para sembrarla. Alguien tiene que recibir la palabra que Dios me permite a mí recibir como semilla. ¿Te cambia la cabeza? Sí, ya lo sé.
Pero estamos en un proceso en el cual no le podemos dar un metro a la mente de esclavo. Porque hay un proceso de expansión. Amados, el Señor está produciendo expansión en su iglesia, pero la iglesia tiene que estar atenta a esa expansión. Con una mente, con todos los sentidos espirituales. Mirá, yo hay una oración que hago todos los días. Señor, actívame todos los sentidos espirituales que necesites que sean activados hoy. Pues yo tengo que ver dónde hay alguien que tenga una necesidad financiera, yo tengo que ver dónde hay alguien que necesita una necesidad de una palabra, tengo que ver dónde hay un abrazo, tengo que ver dónde alguien necesita una oración, tengo que ver dónde alguien necesita una sanidad. Yo tengo que estar atento, porque le voy a terminar dando plata al que necesita sanidad, amado. Y le voy a terminar diciendo, no tengo plata ni oro, lo que tengo de uno que tiene alguien que tiene un hambre que no da más. Por eso, estar atento. No todo el mundo, Dios no enviará a todo el mundo de la misma manera. Te van a aparecer personas y tenés que tener el escáner fino para poder sembrar lo que sea necesario. Y vas a cosechar, pero ese no es el fin. Vas a sembrar. Y Dios da semilla al que siembra. Señor, no tengo trabajo. Oh, Padre, no tengo trabajo, no tengo recursos, no tengo plata. La oración del esclavo es dame recursos. Oh, dame trabajo. Ese es el esclavísimo, amado. Señor, dame trabajo. No, ese esclavo, pero no es la persona, es la mentalidad, porque sos libre. Pero hay una mentalidad de esclavo. Dame trabajo. No, ¿sabes cuál es la oración del libre? Señor, dame semillas. Dame semillas. Yo quiero sembrar, Señor. Vamos a sentarnos en una mesa de gobierno. A ver cuánto nos animamos a sentarnos en una mesa de gobierno con el Señor. A ver, Señor, yo quiero semillas para sembrar. Y yo te conozco, dice el Señor. Dale. Bueno, transformame un poquito, Señor. Ahora sí, ahora podemos hablar en serio. Bueno, ahora sí. Ahora que oraste bien, sí. Bueno, ahora quiero para sembrar, Señor. Quiero semilla para sembrar. Quiero semilla para... Vas a encontrarte con mucha semilla. Y ahí es donde viene la administración del libre. Porque el esclavo, ¿cómo administra? Viendo en qué puede gastar. El libre, ¿cómo administra? Viendo cómo sembrar. ¿Cómo puede hacer que Cristo progrese en la tierra? El esclavo o la mente de esclavo, cuando tiene mucho dinero, busca la manera de gastarlo enseguida. En lo que nunca tuvo. Todos estuvimos ahí, así que no me miren con esa cara de ¡oh! Estábamos pasando un hambre con Sandra en una época, hace muchísimos años. Primer negocio que agarro. ¿A dónde fuimos? A comer, amado. Lo que no pudimos comer durante un año que estábamos muertos. Hice ese negocio y no nos fuimos. Nos fuimos a un restaurante. Pedí. Claro. Mente de esclavo. Yo también, por eso yo cuando le hablo a un testigo arrepentido, no le hablo a un... Claro, porque así es. El esclavo nunca tuve nada. Ahora me compro ropa, me compro el teléfono de número iPhone 432, me compro esto, me compro aquello, me compro el otro. Y cuando se da vuelta, ¿qué tiene? Nada. Solo posesiones. Vamos a la iglesia, voy a dar. No, amado, no podemos dar cosecha, nosotros damos siembra. Porque si es con mente de cosecha va a ser lo que sobra. Coseché y lo que sobra No, mente de siembra. Señor, dame semilla para sembrar. Ahora más vale que la siembre, porque se terminaron las semillas. Cuando no entendemos esto, es porque nos falta pasar el nivel de esclavitud a libre, que ya está efectivizado, que ya es en nosotros. Es más, si vos le ponés etiqueta de plata a todo lo que acabo de decir, me desvirtúa la palabra, amado. Es el esclavo diciendo, está hablando de plata. No. Va, también. Pero no. Semilla al que siembra, semilla al que siembra. Cuando nosotros Dios nos llamó a hacer lo que hoy estamos ejerciendo, o nos permitió desarrollar, porque después tenés los nuevos, de las doctrinas nuevas que dicen, no, Dios no te llamó a ser pastor. Bueno, está bien, pero ustedes entendieron lo que quise decir.
Vos tenés que explicar todo ahora, ¿viste? Ahora tenés que ser, más que salimos por las redes. Pero cuando Dios nos habló de comenzar en la tierra algo que se asemeje a esto que estamos haciendo, lo primero que nosotros hablamos es, va a tener que sembrar, Señor. Semilla para sembrar. Cuando entendimos que nos teníamos que dedicar a esto, semilla para sembrar, semilla para sembrar. Y no apareció enseguida. Porque ahí vos vas a creer, no, ahora viene, ahora me voy con lo que dijo el pastor, me llevo la fórmula. No, porque es un proceso. Tiene que manifestarse Cristo. Y para manifestarse Cristo hay un proceso. Y el proceso se manifiesta en la presión, no en el spa. Sí, no estábamos orando ahí en la República, en el jacuzzi ahí tirado, oh Padre. No, era en el proceso, es donde se daban semilla. Claro, cuando apareció la semilla era abundante. Entonces, ahí aprendimos algo. En la escasez éramos excelentes administradores. ¿O no, pastora? La escasez, cualquiera administra en la escasez. Y si no tenés, hacés malabares. El tema era aprender a administrar la abundancia. Era aprender a administrar en qué invertíamos y cómo lo invertíamos. De eso se trataba. Entonces, ahí empezaron las instrucciones de Dios para invertir. Y donde no nos mandaba, no, hasta que Él empezó a marcar. Por eso está en la intimidad el asunto. Porque el buen administrador no administra en la escasez. El buen administrador, el libre, sabe administrar en la abundancia. Porque en la abundancia todo el mundo, salvo el buen administrador, todo el mundo piensa en qué voy a hacer con lo que tenga para mí. Para mí. Y acá no significa que no disfruten del dinero, disfrutemos de todo lo que tenemos, ¿sí? Quieren viajar, viajen. Ahora piensen. Quieren comprarse, cómprense lo que quieran. Se nos va larga la charla. Tengo unas ganas de hacer una charla más profunda sobre esto, pero no de dinero, amado. Una charla de cómo este sistema corrupto hace que cada país de la tierra se maneje de una manera con el dinero que siempre sirva a este sistema. Pero la vamos a hacer en estos días. En algunos días de esto vamos a hacer esa charla. Porque es necesario. El otro día tuvimos una charla con los coordinadores, con los moderadores, los mentores sobre administración financiera. Y vamos a hablar de otra cosa, se los garantizo. Terminamos hablando de administración financiera y ahí andan todos prosperando. Cuando los vean, pídanles plata que ellos les van a dar. No, pero porque nosotros tenemos que saber algunas cosas, porque nacimos para contrarrestar un sistema que estaba ya operando antes de que nosotros nazcamos. Nacimos para que ese sistema sea destrozado por lo que Dios ya había determinado. Dios siempre estuvo acá, el sistema siempre está atrás de Dios. El problema es que la iglesia, cuando la iglesia empieza a darse cuenta o es alumbrada, en vez de ponerse a la altura de Dios, se pone atrás del sistema. Entonces siempre vamos de atrás, tratando de contrarrestar. Pero la realidad es que fuimos puestos en la tierra para que el sistema de Dios gobierne sobre cualquier sistema. En definitiva, hay un tiempo que esta mente, que es la mente de Cristo, tiene que operar en los santos. Firme, tenemos que estar firmes y determinados a que eso ocurra. Necesitamos esa firmeza, esa determinación, porque vas a ver operar a Dios y te vas a dar cuenta que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es una maldición, no es una bendición. Te vas a dar cuenta cómo el pan fluye, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es lo que está en la cabeza de la nueva especie. Nunca te va a faltar, siempre. Yo no te prometo que te va a sobrar, te prometo que nunca te va a faltar. Cuando hay mentalidad de siembra. Así que ¿sabes lo que va a pasar hoy? A los que creen, se van a caer al piso todos los temores. Y cuando caen los temores, el primer temor que surge es el temor al Señor. Entonces te vas a dar cuenta que todos los temores que tenía quedan bajo el gobierno de Cristo. Ese es el primer paso. El segundo paso es que, caído el temor,
el libre empieza a vivir como tal y empieza a disfrutar y a hacer disfrutar a otros de su libertad. Hay mucha gente que está esperando del disfrute de los libres, porque la creación anhela la manifestación de los hijos